Muy bien. Estamos en Primera de Juan y estamos precisamente viendo y estudiando con respecto a el tema de Primera de Juan. ¿Cuál era? ¿Cuál es el tema de Primera de Juan? La comunión, ¿verdad? La comunión con Dios y la comunión con los demás, que ese es el tema principal que Juan toma, que Juan pone, y a partir de ahí hemos estado haciendo un autoanálisis, haciéndonos preguntas, lo que hemos visto en las clases anteriores, y respondiendo preguntas importantes que tienen que ver con este tema. Y hoy arrancamos con la pregunta número 8, ya casi estamos terminando el estudio de Primera de Juan, y luego arrancamos con Segunda de Juan, pero Primera de Juan nos hace, o podemos ver la pregunta: ¿vivo en constante temor? Y cuando hablo de temor, hermanos, no estoy hablando de que, uy, qué miedo, se va el bus, uy, qué miedo, tal y tal otra cosa, sino un temor que es paralizante. Yo quiero decirles que el temor en sí no es malo, porque hay temores que a nosotros nos ayudan a poder tomar precauciones. Ejemplo, vamos a cruzar una carretera y por temor nos fijamos bien, nos damos cuenta si el carro viene lejos o viene cerca. Ese temor no es de que estamos hablando, sino que es un temor que a nosotros nos puede paralizar. Y ese temor paralizante, ese sí que es peligroso. Entonces, Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Veamos que empieza: en el amor no hay temor, habla del amor perfecto, y aquel que está en temor dice que no ha sido perfeccionado en el amor. El temor no tiene, en el temor no hay, el temor no tiene cabida en el amor. En el verdadero amor, en ese verdadero amor de nuestro Dios, no debemos nosotros de estar pensando con el temor. La confianza audaz basada en el amor no puede coexistir con ese temor. ¿Quién me quiere ayudar allí con Filipenses? Filipenses, ¿quién lo tiene allí? Filipenses capítulo 4, versículo 17. ¿No? Que lo tenga lo puede leer. No usted dádiva, sino que busco frutos que abunde en vuestra fe. Vamos a buscar un momentito. Este es 4:17. Filipenses 4, 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Fruto. El amor que es perfeccionado produce la confianza, y esta arroja ese temor. ¿Quién me quiere ayudar con Hebreos capítulo 2? Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Sí, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte es de sujetos a esa servidumbre. O sea, que está hablando de la obra de Cristo Jesús. El amor que es perfeccionado, entonces produce esa confianza. Y en esa confianza es que nosotros tenemos que ir trabajando en ese temor paralizante, en ese temor que no nos deja avanzar. ¿Saben? Una de las cosas más complicadas es precisamente eso.
Cuando el temor no te deja caminar, no te deja avanzar, porque uy, qué miedo, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y no avanzamos en la vida. El Señor quiere que a partir de la confianza que nosotros tenemos en Él, en el amor que Él tiene para nosotros, y a partir de ahí podamos crecer verdaderamente. Ahora el versículo que estábamos dice, porque se dice, sino al contrario, el temor tiene pena. En griego es castigo. El temor está siempre revolviendo la mente y el castigo merecido. El temor anticipando el castigo por la conciencia de merecerlo, ya no lo tiene ahora, es decir, en la conciencia apenada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la gente sabe que está haciendo mal, y como sabe que está haciendo mal, sabe el pecado o el castigo que merece, no le deja avanzar. Ahora, ¿qué sería la solución a esto? El adagio chino que yo les he dicho, ¿verdad? Si no quieres que se enteren lo que estás haciendo, no lo hagas. Tan simple como eso. Si no quieres que se enteren lo que vas a hacer, no lo hagas. Así de simple, porque dice, porque el temor lleva en sí castigo, lleva en sí pena. Entonces, el temor piadoso de ofender a Dios es muy distinto al miedo servil al castigo conscientemente merecido. Cuando hablamos del temor de ofender a Dios, ese cuidado que nosotros queremos tener de no ofender a Dios, eso está bien. Cuando dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es, dice Proverbios, el temor a Jehová. Estamos hablando de ese temor reverente, de ese cuidado reverente. ¿Verdad? Es como cuando nosotros podemos entrar si trabajamos en una empresa y vamos entrando a la empresa, no es lo mismo que yo me tope al dueño de la empresa, ¿verdad? Se topa al dueño de la empresa y que, ¿verdad? Porque hay un temor reverente. Pero aquí no estamos hablando de ese temor reverente, es ese temor que sabemos que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, hay un temor que nos va, en otras palabras, a castigar. ¿Por qué nos va a castigar? Porque nos va a estar indicando lo mal que estamos haciendo. Yo siempre he dicho, hermanos, y ustedes me han escuchado en reiteradas ocasiones, el peor negocio para el Hijo de Dios es el pecado. Porque cuando va a pecar, ya el Espíritu Santo está trabajando, está diciendo no. Cuando lo hace, se siente súper mal por haber pecado. Y hasta que vuelve a Dios con arrepentimiento, puede volver a restablecer su relación con Dios. Ahora pregunto, en todo ese proceso, ¿qué satisfacción hubo? Ninguna, porque el Hijo de Dios, es lo que vimos también en las clases anteriores, cuando el Hijo de Dios está en Cristo, no peca. Y yo sé que la línea es muy delgada, porque si yo digo, antes de decir levanto mi mano, ¿cuántos hemos pecado? Y todos levantamos nuestra mano. Pero si somos conscientes, es porque en un momento del día, en un momento de mis pensamientos, en un momento de lo que yo estaba haciendo, yo no estaba analizando, pensando, conectado con Cristo. Y entonces todo se sale de proporción. Entonces ese temor es diferente al temor que podemos nosotros tener o pensar en cuanto a la ofensa a nuestro Dios. Este temor no es natural a todos, hasta que el amor lo echa fuera. Entonces el que lo echa fuera es el amor. ¿Cuál amor? El de Dios. Ese amor de Dios. La condición de los hombres varía.
Uno está sin temor y amor, ojo con esto. Otro está con temor, sin amor. Otro con temor y amor. Y otro sin temor, con amor. Entonces, aquí es donde yo tengo que verme reflejado. ¿Cómo estoy yo? Estoy con amor, con amor y temor. O sea, tengo a Cristo, pero paso temeroso. O tengo temor y no tengo el amor, una condición natural sin Cristo. O con temor y amor al mismo tiempo, o temor con amor. Pastor, en Primera de Samuel capítulo 17, bueno, todo el capítulo, pero yo se lo resumo. En el versículo 11 se da una situación que uno la lee ahí, pero es para todos. Cuando Goliat se para en medio del campamento, él le grita a ellos que si hay un hombre que lo pueda vencer, un paladín. Sí, es un paladín. Pero eso es lo que nos pasa a todos. Cada uno de nosotros, todos aquí enfrentamos un gigante. ¿Cuál es? Cada uno lo sabe. Pero hay que ver a lo que dice ahí, que ellos, porque el enemigo siempre nos va a hablar. Como usted no, a ver aquella conversación que usted y yo tuvimos. El problema es a quién le hacemos caso. Si nosotros le hacemos caso al enemigo o le hacemos caso al Señor. Ellos lo vieron. ¿Y qué dice ahí? En 1 Samuel, en el versículo 11, dice que lo vieron y tuvieron gran miedo. No dice que miedo, sino que tuvieron gran miedo y ellos estaban paralizados. Y no solo uno, ahí habían 35,000 hombres, habían ahí, 35,000. Y todos estaban con miedo, porque cuando ellos se paraban en orden de batalla, ellos volvían a ver al gigante y que decían: nosotros nunca vamos a poder vencer a ese gigante. Y eso es lo que el enemigo nos pone en la mente, que usted no puede salir de esa situación, que no va a poder cambiar de trabajo, que no va a poder salir adelante en su matrimonio, que sus hijos no van a cambiar. Y eso es algo que eso es una lucha de todos los días. Pero uno debe de confiar en el Señor, que dice que ustedes en mí son más que vencedores porque yo he vencido al mundo. Pero eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Y pasándome al otro lado, porque esto es duro, muchas cosas que nos pasan en nuestra vida es porque nosotros, y no lo digo yo, ahí pueden ir, vamos a ver, a Segunda de Crónicas, capítulo 17, donde habla Josafat, que él le dice a todos los que pone, a los jueces, que cuando ellos vayan a actuar, que mi hermano Jonathan hablaba de eso también, que ellos, pastor, y esto es algo trágico, que la gente que está en puestos muy importantes han perdido el temor de Dios. O sea, que uno hace las cosas porque uno puede. Y él les dice claramente, cuando ustedes vayan a hacer algo, tengan temor de Dios. Pero cuando nosotros hemos sacado el temor de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Aprovechamos nuestro puesto para hacerle la vida imposible a un empleado, maltratarlo o pagarle menos. ¿Me entiende? Usted va a una cita al seguro y lo tratan a usted como que usted no pagara el seguro. Pero entonces él dice, no hagan ustedes acepción de personas. Y usted ve cómo hay acepción de personas en todos los ámbitos, que porque usted es amigo de aquel, que porque usted es conocido de esto, a usted lo tratan diferente. Y lo que más se ve ahora acá, y dicen, y no reciban cohecho. ¿Qué es cohecho? No reciban mordidas. Que yo te pago esto y arreglámelo por debajo. ¿Y qué pasa eso? Que es la falta de temor de Dios que tiene uno en la vida. Por eso es que uno hace las cosas y uno las hace y no siente nada. Y no siente nada, ¿por qué? Porque ha perdido el temor de Dios. Y ya para terminar, en el Salmo 112, en el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre, 3 veces dichoso, que teme a Jehová. Y dice, y en sus mandamientos
se deleite en gran manera. Amén. Muchas gracias, mi hermanito. Luego nos pone a reflexionar, pregunta número 9. ¿Soy capaz de vencer al mundo? Ahora recuerden que el mundo, cuando Juan habla del mundo, ¿a qué se refiere? A un sistema. No está hablando de las montañas y de las flores, no está hablando de un sistema pecaminoso. Ahora Juan entonces nos lleva a 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al sistema. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Ahora, mis hermanos, el Espíritu Santo que enseñó del amor tendrá que enseñar también de la obediencia. Es que, mis hermanos, volvemos otra vez que todo se empieza a ligar. ¿Recuerdan cuando aquí Juan nos decía, en una parte ustedes se purifican, que cada uno de nosotros nos purificamos, y entonces venía la pregunta, ¿verdad? Lógica, ¿me purifico yo o Dios me purifica? Bueno, independientemente como lo queramos ver, si Dios es el que me purifica, Él necesita que yo sea obediente a su voz. Amén. No hay otro medio. Y si yo soy el que me purifico a través de la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, hermanos, la obediencia es un tema fundamental en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si nosotros nos vamos a la terminología más simple, obedecer la palabra de Dios es leer su palabra, que me habla mi vida, y yo obedezco. Hermano, pero qué bonito obedecer en algunas cosas, pero hay otras que son complicadas de obedecer, claro. Como por ejemplo cuando dice despojados del viejo hombre. Ahora es interesante porque se lo está diciendo a hijos de Dios. Quiere decir que un hijo de Dios puede estar todavía vestido del viejo hombre, ¿sí? Es ese tipo de cristianismo que simple y sencillamente no nos ayuda a ver en nosotros cambios importantes, porque seguimos con el viejo hombre. Entonces esa obediencia es fundamental. Antes de venir a Cristo, el hombre peca por una costumbre. Está acostumbrado a pecar. Y yo les he contado el caso, ¿verdad? En una entrevista de un noticiero hace unos años atrás, estaban buscando información sobre algo que había pasado, una situación. Entonces hay un señor que había visto todo, pero con un vocabulario tan feo. Y entonces el señor decía, sí, mira, es que total, no lograba usted escuchar porque era un vocabulario tan sucio. ¿Pero por qué hablaba así? ¿Por una qué? Costumbre. Hablaba de esa manera cochina, sucia, y lo hacía de una forma tan natural que no le daba ni frío ni calor. Bueno, si ahora eso lo traemos a el que estafa, o el mentiroso, o el adúltero, ¿no doy a entender? Por costumbre, porque es algo que le está haciendo falta. Entonces, antes de venir a Cristo, el hombre peca por una costumbre. Así que como indica el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros, así como indica el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros, entonces el Espíritu de Dios es el que empieza a hacer la obra. Ahora, ¿dónde hace la obra? En nosotros. Pero ojo con esto. Hace la obra en nosotros si nosotros le permitimos que actúe. Tal vez hay personas que han sufrido por un vicio,
Pero el punto es que el Espíritu Santo les constriñe, les habla, les dice, pero no le hemos dado ese espacio al Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida. No le hemos dado ese trabajo. Somos seres entonces de costumbres, y en este asunto pues también es que el ser humano se llega a acostumbrar. Es como el que miente. El que miente, para sostener esa mentira, ¿qué tiene que seguir haciendo? Mintiendo. Y miente y vuelve a mentir, y miente ahora y vuelve. Y en eso está hasta que ya todo se cae, hasta que ya es insostenible el asunto. Entonces, mis hermanos, también entonces somos seres de costumbres y tenemos que tener cuidado con nuestras costumbres. ¿Cuáles de nuestras costumbres riñen con las cosas que Dios nos pide que seamos obedientes? Porque, hermanos, hay que ser conscientes. Hay cosas que Dios nos pide obediencia, pero nuestra costumbre nos dice otra cosa. ¿Y qué de malo hay en eso? Y entonces empezamos a autojustificarnos. Peor el que asalta. No, peor el que roba. No, pero esto por lo menos yo no hago lo que hace aquel otro. No, cuidado. Porque si nos comparamos entre nosotros mismos es súper sencillo. Pero nosotros siempre debemos compararnos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y ahí todos tenemos muchas cosas que resolver. Amén. La diferencia se establece por la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Dios hace una obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos llevará a aceptar los principios de Dios, aunque no los entendamos. Hay ocasiones, hermanos, en que podríamos nosotros estar diciéndole: Señor, perfecto, esto es lo que tú pides para mí, voy a aceptarlo, aunque no sé por qué. Solo sé que voy a ser obediente. Una vez alguien lo decía de una manera que me llamó la atención. Dice: esto es como que Dios me diga a mí: vaya corriendo contra esa pared con todas sus fuerzas. Yo no tengo que ponerme a cuestionar, pero dice: pego contra la pared, no va a reventar la nariz. No, yo tengo que obedecer. Pastor, ¿y qué pasa cuando decidimos en alguna conducta? Porque podemos entregarle a Dios en nuestra boca y creemos, pero la humanidad a veces nos atrapa. Lo digo en primera persona. Sí, no. Porque, bienvenido a lo mi que mundo. usted decía, a veces alguien miente y mintió por una cosita y luego tuvo que mentir más y después se siente eso fue, ¿verdad? Decir, pucha, la embarré, pucha, volví a pasar por esto, o volví atrás, ciertas cosas. Entonces es como una lucha diaria. Y yo digo, increíblemente, ahora que usted estaba en el versículo anterior, porque a veces no pecamos por temor y no por el amor que tenemos a Dios. Hace unos días mi mamá me decía: es que yo siento que lo que hay que hacer es pedirle a Dios enamorarnos de Él, porque cuando usted está enamorado, usted no hace ninguna tontería. Pero si usted le pide a Dios, pues, que en su corazón, bueno, el Espíritu Santo que está en usted no va a volver a recibir, y si vuelve a recibir, pues Dios sí ve su corazón. Claro, pero a veces es tan difícil. Sí. Como le digo, ¿verdad? A veces pasan cosas en el trabajo, uno se estresa y pasan, mira, tal vez en ira, o en enojo, o le hablé mal a alguien, no sé, infinidad de cosas que pueden ser hasta en la cotidianidad de la casa o demás. Pero ¿qué pasa en eso? Cuando nosotros mismos decimos: pucha, y volvemos a... Ok, nosotros tenemos que entender que estamos en una lucha. Yo les decía un día de estos que hablando con una persona, un hermano en Cristo, no es de esta congregación, y estábamos conversando, y él me decía: hermanos, que yo tengo esta lucha, y yo me comentaba la lucha. Me dice: y yo estoy ahí luchando, y a veces me canso de luchar, pero yo sigo adelante. Yo le dije: eso es lo que tenemos que hacer, luchar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conocernos. Nosotros tenemos que saber lo que Santiago capítulo 1 habla de mi concupiscencia, ese deseo de pecar de las cosas que a mí me gustan. Entonces, mi hermanito, en ese sentido, por ejemplo, si resulta que yo soy un gatazo para engañar a la gente,
y estoy en mi trabajo y yo soy un gatazo para enredar a la gente y yo sé que eso no está bien. Y yo reincido y yo caigo. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Antes de empezar a tratar con alguien, voy a decirle, Señor, ayúdame a esto, no voy a caer en eso. Y es una lucha. Ahora, les he contado el cuento de un chiquito, vamos a ponerle Felipito, ¿verdad? Resulta que Felipito lo pusieron a dieta porque estaba muy gordo. Y entonces a Felipito lo pusieron a dieta y estaba cuidándose con las frutas y verduras y todo. Y un rato se le perdió a la mamá. Y le dice, empieza la mamá a buscarlo en el cuarto, no lo encuentra, y en la sala no lo encuentra, empieza a llamarlo, Felipito. Dice, mamita, aquí estoy. Y se va, ¿dónde estaba? En la cocina. Y le dice la mamá, ¿pero qué está haciendo aquí? Estoy luchando con mi tentación. ¿Por qué en la cocina? Es que a veces como hijos de Dios, hermanos, sabemos nuestro punto débil y nos vamos a luchar en donde estamos débiles. Yo les he dicho, hermanos, con esto de los teléfonos, muchos hermanos, y vean, nosotros a veces no podemos imaginarnos la cantidad de cristianos que están entrando en la pornografía a través de ese aparatito que está ahí. Entonces, si yo tengo ese problema, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En primer lugar, en tiempos de soledad, yo no voy a estar solo con mi teléfono. Punto. Ay, hermano, pero nada. Es que voy para el baño y me entretengo. Llévese un libro. Llévese un libro y lee. Se educa, ¿verdad? Me voy a entender, hermanos, porque nosotros tenemos que saber cuáles son las áreas que no le hemos dado al Señor. Y el problema es ahí, mi hermano Johnny. El problema es ahí. Cuando yo sé que hay áreas en mi vida que yo necesito que Él actúe, pero yo estoy contento, ahí estoy cómodo. Y claro, después nos sentimos mal. Cuando fallamos nos sentimos mal. A veces uno comete errores y viene el remordimiento, la conciencia, de ver de que uno cometió aquello, que mintió y entonces el Señor hace algo de Sí, hoy hablaba con mi hermanito, ¿verdad? Hablábamos un poquito sobre eso, ¿verdad? De ese dolor que causa luego de. Por eso les digo, es el peor negocio para el Hijo de Dios. Entonces, se requiere virtud. Los cristianos verdaderos tienen una ayuda que los hace superar todos esos obstáculos. Todos, hermanos, no hay ni uno solo que yo le pueda decir al Señor, Señor, tú en esto no me puedes ayudar. No importa. Ay, hermano, es que si usted supiera, yo no necesito saberlo, ya Dios lo sabe. Y Dios me puede ayudar en medio de eso que estoy pasando. La lucha no es fácil y menos es simple. No, es una lucha, por eso se llama lucha. A veces uno no sabe qué es lo que quiere, pero Dios sí sabe qué es lo que uno necesita y qué anhela. Y es muy vacilón como solamente tiene que dejar que Dios abra su mente para saber qué es lo que uno de verdad quiere. Y es algo que me he dado cuenta que me ha pasado mucho, porque no sé si es la edad, no sé qué, pero estoy en crisis donde no sé qué es lo que quiero, no sé cuál es mi camino y simplemente voy día con día y disfruto el momento y que las cosas pasen. Amén. Y Dios nos va dirigiendo precisamente. Entonces, mis hermanos, es una lucha. ¿Qué es una lucha? Una lucha, hermano. Sí, mi hermanita. Una consulta. Ahora usted hablaba sobre despojarse del viejo hombre, pero ciertamente que es un trabajo, o sea, es una consecución de un montón de decisiones en las que todas tienen que estar desde primero, pero o sea, si una persona vamos a ver, yo sí, a mi entender, usted nunca termina de despojarse del viejo hombre, porque solo siendo Cristo. Y entonces, justamente como decía usted, o sea, si yo me comparo con el otro, bueno, ya yo por lo menos ya no voy aquí, pero si me comparo con Cristo, sea loco. Y entonces ahí es donde vemos el camino que tenemos que andar, precisamente. Pero entonces lo que me cuestiono es, porque es que a veces le limitan a usted tanto la relación con Dios, es que usted no puede ser salvo.
O sea, si usted hace eso, o sea, si usted vuelve a caer, entonces quiere decir que usted no estaba con Dios. Eso lo está diciendo un hombre, no lo dice Dios en su palabra. Justamente. Y, y yo digo, no, yo no me amparo en eso. Pero no vuelve a caer y lucha con no caer en un montón de cosas y vuelve a luchar. Y como conversaba ahora con usted, o sea, por más que usted desee, cuando se da cuenta, metió la tealdad. Correcto, pero eso no me hace a mí como ponerme a dudar sobre, entonces yo no soy salvo, entonces su espíritu no está en mí. O sea, ciertamente es un trabajo que yo tengo que continuar siempre continuar y fortalecidamente. Claro. Ya te doy la palabra, no todavía. Yo creo que aquí todos en algún momento hemos superado algo de nuestra vida pasada y la hemos superado en Cristo, por pequeño que sea, ¿cierto o no? Y lo hemos superado gracias a Él. Ahora, eso que ya yo superé, es exactamente igual lo que yo no he superado. O sea, que tal vez está más arraigado a mí. Que tal vez, les voy a contar una anécdota como músico. Cuando uno empieza a leer la partitura, uno va leyendo la partitura y uno va, más si no la conoce el canto, lo va siguiendo. Pero hay un momento que ya usted lo toca por resorte. Entonces yo, por ejemplo, soy uno que yo cuando empiezo a tocar el piano, yo me olvido la partitura y empiezo a jugar con bajos y todo el asunto. Ahora, yo no estoy tocando la partitura, porque ya me la aprendí. A veces nuestra relación con Dios es así, a veces creemos que ya, yo estoy bien ya con esto. Y me olvido de seguir enfocado en lo que Él me dice, en lo que Él me enseña. Todo en nuestra vida, hermanos, y esa es la lucha, por eso Pablo lo decía, ay de mí, ¿quién me librará? Si yo quiero hacer lo bueno, y después resulta que hago esta ley, que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Pero recuerden, esto no es la excusa de un cristiano mediocre, no, este es el sufrimiento de un cristiano que está queriendo vivir su vida como Cristo quiere que la viva. Amén, hermano Daniel. Sí, hermano, yo de hecho considero que muestra inclusive de ese mismo proceso y de esa salvación es esa lucha, o sea, ese dolor, porque si no, digamos, pues uno disfrutaría el pecado, viviría tranquilísimo y contentísimo y qué bueno lo que hice, y que toque, que carga peso y que eso, y o sea, bueno, yo honestamente uno se siente re mal, siempre y continuamente, y más cuando es una cosa que reincide, o sea, yo creo que uno, inclusive, aun cuando ha superado etapas, digamos, uno siempre casi que termina siendo como dicen los alcohólicos, un alcohólico por vida, digamos, en recuperación. O sea, yo esto tengo que tener siempre cuidado con eso. A tocar, papá, otra vez usted va a estar metido. Entonces, aun cuando Dios ya me ha ayudado a salir de ahí, claro. En eso yo creo que el cristiano siempre camina. Yo creo que también por eso dice la palabra, el que cree estar firme, ¿verdad? Mire que no caiga. Así es. Porque definitivamente el pecado es una lucha siempre, y hoy, digamos, lo que ya yo superé, si yo empiezo a sentir que no, ya yo puedo nuevamente andar ahí o relacionarme o nuevamente en el momento en que menos lo tenga, el Satanás me va a meter ahí. En el momento más de mayor descuido mío, ahí voy. Y otra vez vuelvo a la lucha, a veces hasta peor que como la tuve que tener hace tiempo, ¿verdad? Porque se vuelve algo que se arraiga más porque uno se... Entonces, de verdad que uno, bueno, prácticamente esa lucha no va a terminar, yo creo que hasta que el día que Dios nos llame a su presencia, que Él venga. Sí, claro, ahí es donde vamos a ser libres realmente, por eso se habla de la salvación pasada, presente y futura. Pasada porque Cristo murió en la cruz del Calvario, ya lo hizo. Presente porque hoy yo acepto a Cristo Jesús, pero mi lucha continúa. ¿Hasta cuándo tengo la salvación completa, por decirlo de alguna manera? O disfruto de esa salvación, por usar otra terminología, hasta que ya esté con el Señor. Ya dejo de tener este físico, este cuerpo. Ya el deseo de pecar, a veces por costumbre y a veces por maña, ya no me va a limitar. Pero es que ese cuidado es el que tenemos que tener ahora, mis hermanos. Recordemos siempre esto: el luchador no pierde la pelea porque se cae. El luchador pierde la pelea porque no se levanta más. Amén. Esto no quiere decir que tengo que caer, no, pero si me caí, me levanto. Voy a arrancar otra vez y perdóname, Señor, y qué difícil, qué duro, pero aquí voy otra vez luchando. Aquí vamos.
Hermana Samantha. Sí, pasa que ahora que está hablando lo del viejo hombre, ¿verdad? Que es como, bueno, yo me pongo a analizar, ¿verdad? Porque es muy diferente para las personas que no estaban en iglesia. Que a veces las personas podrían pensar, ¿verdad? Que uno no tiene luchas, o que tal vez uno y no tuvo por qué pasar, digamos, o tal vez, digamos, por otras situaciones que tal vez otras personas sí, ¿verdad? No es tan pecador, sí. supuestamente. Sí, y bueno, yo, o sea, he aprendido eso, que en realidad es una bendición haber nacido en la iglesia, ¿verdad? Tal vez no haber pasado por muchas cosas, pero igual, sí, es la misma lucha, pero de manera natural. En un aspecto u otro, porque recuerden que Romanos dice, porque la paga del no dice de un pecado. ¿Por qué dice de él? Porque es cualquier pecado. Cualquier pecado. Igual yo le grito a mi esposa, estoy pecando. Igual la asalto a alguien, estoy pecando. Mato a alguien, estoy pecando. ¿No voy a entender? Y necesitamos realmente ese cambio en nuestra vida. Es una lucha, ¿no? Por eso les digo, es una lucha, no es fácil, y menos es simple, no es sencillo esta lucha. El Hijo de Dios puede caer, pero igual se levanta y renueva esta lucha hasta llegar a la presencia de Dios. Ahí, mi hermano Jonathan, se acaban las luchas. Por el momento seguimos luchando, no queda más que seguir luchando. Hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios, vamos a lograr pasar adelante. Nuestra lucha perdón, es que he estado todo el día bastante ocupado, entonces, nuestra lucha con las costumbres de este mundo, nos lleva a depender cada día más de Cristo y su plan eterno. O sea, yo puedo agarrar las luchas de este mundo y convertirlas para lo bueno. Como yo sé que yo estoy acostumbrado a las cosas de este mundo, más necesito depender de Dios. Y cuando yo en consejería he dicho esto, y no porque cuando uno pasa por situaciones complicadas Dios lo esté castigando, pero yo recuerdo, como yo era un chiquillo medio mala gente, recuerdo que mi mamá me pegó muchas veces, pero yo cometía un error, que yo corría. Entonces yo pegaba carrera, pero resulta que yo lo que estaba haciendo era dándole espacio a mi mamá para que agarrara la faja, pegara carrera y ¡guau! Me daba, porque corría y daba espacio. Pero ya una vez más grandecillo entendí ese principio y entonces me iba a pegar y la abracé. Entonces no tenía chance de pegarme. Cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades, en las costumbres de este mundo, es cuando más abrazados a Dios necesitamos estar. ¿Me doy a entender, hermanos? Cuando yo entiendo las cosas que me llevan a pecar a mí, que me llevan a fallarle a Dios, es cuando más cerca de Dios tengo que estar en ese momento. Entonces viene la tentación. Yo le he dicho a muchas personas, ay hermano, es que tal cosa, viene la tentación. Ok, perfecto, usted no puede evitar la tentación. La tentación llega, ¿verdad? Es como decía mi abuelito, yo no puedo evitar que 20 pájaros salten volando por mi cabeza, pero sí puedo evitar que alguno haga nido en mi cabeza. Eso sí puedo evitarlo. Entonces viene la tentación, yo me acerco a Dios, me pongo a leer su palabra, me pongo a recitar un versículo de la Biblia, me pongo a orar, me pongo a cantar una alabanza, empiezo a buscar mi relación con Dios. Amén. La fe es la causa de la victoria. En medio del instrumento, la armadura espiritual por la cual vencemos a través de la fe. Y la armadura, claro que tenemos una armadura en el espíritu que nos va a ayudar a nosotros. Pero hermanos, ¿cuántas veces cuando estamos en medio de las costumbres y en medio de que ya casi peco, nos hemos puesto a leer Efesios capítulo 6, empezar a leer sobre la armadura de Dios? No, muchas veces lo que hacemos es excusarnos. Ay, es que como yo estoy tan acostumbrado, Dios, usted sabe, yo la pulsé, pero ahí no pude.
No. Es que, hermanos, de veras que nosotros tenemos que pensar en esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En fe y por fe nos aferramos a Cristo, arrinconamos al mundo y nos oponemos a Él. En fe y por fe. Lo que estoy hablando ahorita, nos necesitamos aferrarnos, pegarnos realmente a Cristo en medio de lo que yo estoy viviendo. Cualquier cosa que ésta sea, hermanos. Puede ser un vicio, puede ser una mala manera de contestar, puede ser que no escucho y no me han terminado de hablar y ya yo tengo la respuesta en mi cabeza y eso también es malo, es una comunicación que no es asertiva. Yo necesito aprender a escuchar para saber qué me van a preguntar o qué me van a decir, ¿verdad? Y eso se da mucho en el matrimonio, ¿verdad? Que no hemos terminado una comunicación y ya estamos de una vez respondiendo. Entonces, yo necesito aferrarme más a Cristo. Aferrarme a Él. La fe santifica el corazón y lo purifica de las concupiscencias por las cuales el mundo obtiene ventaja y dominio sobre nosotros. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos que tenemos inherentes de nosotros. El pecado. Incontrolable. Sí, o sea, bueno, no es incontrolable, es un deseo. Sí, que Es un deseo. es un deseo. Sí. Es un deseo. Pero cuando baja de la mente al corazón. Ya estamos hablando de Santiago capítulo 4, ¿verdad? Estamos allí. Pero esa concupiscencia todo lo tenemos. En un área, en otra área, aquí por allá. Todos tenemos concupiscencias que nos impulsan, nos llevan al pecado. Entonces, la fe ¿en qué? La fe en Cristo, la fe en su palabra, santifica el corazón y lo purifica de esas concupiscencias. De esas concupiscencias esas concupiscencias nos llevan a obtener entonces ventaja y dominio. El mundo nos trata de que pequemos, trata de que nos caigamos. ¿Me doy a entender? Entonces, cuanto más cerca esté yo de Dios, y era lo que hablábamos 2 estudios atrás, o 3 estudios atrás, cuanto más conectado estoy con Cristo, más exento del pecado estoy. Cuanto más alejado esté de Cristo, más propenso al pecado estoy. Así de simple. Entonces yo tengo que entender esta fórmula. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es aquí donde tiene sentido la palabra. Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué el mundo me vence? Porque estoy alejado de Dios. Pero me viene venciendo hace 20 años. Desde hace 20 años estás necesitando acercarte más a Cristo. Punto, es que no hay otra opción. El Hijo de Dios debe entender que es nuestra la responsabilidad de obedecer y depender de Dios para así poder renunciar y vencer a este mundo. ¿De quién es la responsabilidad? De Dios. No, ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo su parte. Pero ahora es mi responsabilidad conocerlo más, amarlo más, acercarme más, estudiarlo más, creerlo más, amarlo más. La responsabilidad es mía. Y en esto, hermanos, yo puedo ser el pastor, pero yo siempre les he dicho a ustedes, yo sigo siendo un estudiante de la palabra del Señor. Sigo. Yo no lo sé todo, jamás. Sigo buscando. ¿Saben por qué? Porque igual caigo. Por eso es que en la iglesia nosotros somos un hospital donde venimos todos los pecadores a buscar cada día más de Cristo. Eso es lo que hacemos todos los que estamos aquí. No hay nadie santo, puro, pulcro. No.
Si se me mete el agua, me agarro con mi esposa, 40 gritos ella, 35 yo, porque ella grita más que yo. Siempre gana. ¿Y cómo termina todo? Hecho un desmadre. ¿Por qué? Pero era mi responsabilidad obedecer a Dios. Era mi responsabilidad depender de Dios. ¿Fallé? Sí fallé. Yo en la próxima necesito depender más de Dios. Así de sencillo. El Hijo de Dios no puede estar satisfecho con este mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Por eso dice: no améis al mundo. Ahora, hermanos, yo les he dicho en este versículo, lo he dicho montones de veces y lo vuelvo a decir. Si Dios dijo a través de su palabra, no, me dice Marvin, no ame al mundo, me lo dice a mí porque Él sabe que yo tengo toda la capacidad de amar al mundo. Por eso me dice no lo ame. Porque si yo no tuviera la capacidad de amar al mundo, no tendría sentido esta palabra. Pero el mundo es bonito. El mundo es agradable. El mundo es interesante. El mundo es retador. Pero el Señor me dice, no lo ame. Pero no solamente no ame al mundo, no ame ¿qué? Las cosas que están en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Nada de lo que hay en el mundo es santo. Y conste que hablo del mundo como sistema. Recordemos, no estoy hablando de que las montañas, los ríos, la catarata, no, esos son preciosos. Eso es parte de la obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. Entonces yo amo eso, claro que sí, eso es evidencia de que tengo un Dios poderoso. Pero cuando hablamos aquí de no amar al mundo, es no ame ese sistema del mundo. No lo ame. Si alguno ama al mundo, simple, 1 más 1 son 2. Simple, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ama este sistema, si aplaude este sistema, ¡ay! El homosexualismo, ¡qué bueno! ¡Qué bien! El lesbianismo, ¡qué! El matrimonio con personas del mismo sexo, ¡excelente! ¡Qué bueno! Cuidado, cuidado. Porque lo que estoy mencionando está totalmente en contra de los principios de la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está. El mundo es objeto de nuestro amor y debemos luchar contra esta decisión. Es una decisión, amarlo o no amarlo. ¿Sí, mi hermano? Eso que ciertamente, ahora que usted menciona lo de los 20 años, ¿y qué pasa en una persona que es que vengo luchando con eso hace 20 años? Es que uno de los grandes problemas es cuando uno no quiere. Y ciertamente al principio de todo es que yo no quiero porque ahora yo me pregunto, bueno, Dios no ha estado conmigo en esos 20 años, o yo no he sido salvo en esos 20 años. Yo, pues tal vez ha sido una mía de no entender y de no llegar a esa lucha. Y ciertamente Dios a mí me ha librado de cosas hasta que yo he entendido y se las he puesto, o sea, y verdaderamente se las he entregado. Porque yo digo, pero es que yo no voy a parar. Pues sí, voy a seguir y voy a volver, y hasta que se las he entregado, ciertamente como que ya no puedo, es que las cosas han cambiado. Y sería el problema de amar al mundo. A veces por costumbre, como les digo, porque me gusta, ahí sí, la verdad es la verdad. Sí, porque ciertamente por eso es que no se entrega, porque usted considera que no es tan malo. Es más malo lo otro, lo que hablábamos ahora, nuestro escalafón moral o religioso o espiritual lo ponemos a nivel donde yo que es algo. O sea, aquí estoy yo, entonces el barco empieza aquí. Sí, por eso no estoy tan mal. Exactamente. Entonces es exactamente eso. Entonces es una decisión. Y ojo que estamos hablando de el Hijo de Dios. La próxima semana, porque ya se nos vino el tiempo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo reconocer las falsas doctrinas cuando me las encuentro? Se supone que el Hijo de Dios debería
Y es fácil. Si usted conoce la verdad, es sencillo poder entender lo que está. Amén. Muy bien, vamos a cerrar aquí la grabación de la clase.